se murió mi papá. Mi mamá se muere 7 días después. Ya, o sea, tu vida se acabó. Sufrí un derrame cerebral. En el pronóstico me dijeron que ya no iba a poder caminar porque pues el sistema nervioso ya estaba desconectado, entonces ya no había manera de volverlo a conectar. Primero que nada, no acepté el pronóstico. Dije, no, ni madres, no hay manera. O sea, yo no me veía a mí misma estando en una cama dependiendo de las personas. O sea, yo no podía. Yo me voy a bajar y voy a hacer los ejercicios que a mí se me ocurren. Entonces yo lo inventé para mí misma. Creo que es una cosa muy grave que una figura de autoridad te dé un diagnóstico tan difícil, porque a veces te haces a la idea de que eso va a ser el resultado de tu vida, cuando no es cierto, ¿no? O sea, cuando sí te puedes recuperar, cuando sí puedes recuperar la movilidad, porque estás en medio de la incertidumbre, en medio de un pronóstico espantoso, viendo que realmente no puedes moverte y no te sientes. Yo siempre creo que la voluntad es súper importante, porque así es como me rehabilité. Estoy bien. O sea, que a pesar de que sí hay muchas cosas que me duelen, a pesar que hay muchas cosas que se me dificultan, estoy bien y que voy a seguir trabajando para estar bien. Por favor, me das tu nombre, edad y a qué te dedicas. Soy Isabelia, tengo 40 y soy vendedora de software. ¿De software? Sí, Órale. sí. Sí, para marketing digital y es un mundo bien interesante y bien innovador. Oye, estuvimos platicando 2 horas y no nos dimos cuenta de que hacemos lo mismo. Ah, sí. Básicamente hacemos lo mismo. Qué Sí, o sea, bueno, no exactamente lo mismo, pero sí nos dedicamos a cosas muy parecidas. qué padre. Hubiéramos platicado también de chamba, pero pues qué flojera platicar de chamba, ¿no? Sí, sí. Tal vez después con más calmita. Exacto. Oye, ¿cómo te gusta que te digan Sabelia, Sabe? La verdad es que cualquier variación de mi nombre me gusta. Entonces, como tú Me elijas, es siento como libre. tú siéntete libre. Ok. Sí. Vienes a platicarnos una historia de muchísima resiliencia y muchísima voluntad. De hecho, creo que la voluntad te salvó la vida. Ay, sí. La vida física y la vida emocional. Sí. Y te pasaron cosas terribles en un lapso muy, muy, muy corto de tiempo. Ay, sí. Vamos primero a poner un contexto. Me gustaría, si te parece bien, Sí. hablar un poquito, aunque sea, de tus papás, Ok. Sí. si te parece bien. Sí. Y creo que sabes por qué te lo estoy diciendo, adelantándome un poquito, ¿no? Sí. ¿Quién era tu papá? ¿Cómo era tu papá? Ay, mi papá era una persona a la que yo quería muchísimo, lo amaba con todo mi corazón. Era una persona con mucha voluntad, con mucha fuerza. Era muy chistoso, muy resiliente. Era como que siempre tenía una chispa de encontrar el camino para lograr sus metas, aunque fueran con estrategias, o sea, más bien lo hacía con estrategias muy creativas. O sea, no por el camino que se iban todos, sino él pensaba de maneras en las que podía llegar y la verdad llegaba y era muy, muy exitoso en lo que hacía. Claro que también está la parte de que a veces teníamos, porque pues ya estábamos, así como teníamos picos, teníamos para abajo. Y cuando estábamos abajo, siempre salíamos, siempre salíamos. Mis papás siempre tuvieron una actitud muy bonita hacia la vida, muy fuertes, muy fuertes. Y, y pues nada, o sea, creo que le aprendí muchísimo, muchísimo. Ya hasta quiero llegar desde ahorita. Era mi persona favorita en el mundo. Ay, espérate, porque creo que toda la entrevista me lo voy a pasar llorando.
pero era mi persona favorita en el mundo. O sea, nunca nadie, o sea, mi familia me entendió tanto como él. Me sentía súper cómoda, teníamos el mismo humor, o sea, la verdad es que era una persona bien chiva, la verdad. Sí. Déjame empezar. No, si hay un lugar para chillar es créeme. Ay, perfecto, porque ya llegué. Más, enfrente de mí que tampoco tengo papá, entonces. Ay, sí. ¿Cómo era tu mamá? Ay, mi mamá era una persona hermosa, era muy buena, muy buena. Era también muy fuerte. Mi mamá tuvo polio. Ajá. Entonces, justamente del lado izquierdo. Y también era muy fuerte, extremadamente fuerte, con una voluntad gigante. O sea, yo la verdad, yo creo que casi que todo lo que soy es gracias a ellos. Vaya. Era muy noble, o sea, muy noble, era muy noble, o sea, una persona buena, ¿no? O sea, que se dedicaba a ser positiva, a echarle ganas, o sea, era un amor incondicional gigante, llena de detalles, llena de hermosura, ¿sabes? O sea, ay, no, yo extraño mucho a mi mamá. Y pues sí, básicamente. Mi papá era mi persona favorita, pero mi mamá la verdad es que era la persona que más amaba, ¿no? O sea, sí, es una cosa muy, pues indescriptible, ¿no? El amor que le tienes a tu mamá. ¿Y tú eres la hermana menor o mayor? Mayor, Ya. sí, mayor. Ok. Creo que podemos ya de entrada decir que si bien muy probablemente tu vida tuvo altibajos por lo que nos contaste, tuviste en general una vida linda, ¿no? Ay, sí, la verdad es que mis papás se esforzaron mucho por hacer lo mejor que podían. Sí tuve una vida que creo que es muy privilegiada porque estuvo llena de amor, con sus problemas, ¿no? Como dices, pero realmente feliz, ¿no? O sea, pues mi hermana, la escuela, obviamente siempre con cosas, ¿no? Porque pues así es la vida. Pero sí, la verdad es que sí, éramos una familia muy bonita y muy divertida y muy sarcástica y con un humor muy negro. Pero bueno, la verdad. Y eso también creo que es muy mexicano, ¿no? O sea, unos más y otros menos, pero de esta cultural, siento, ¿no? Sí, Humor negro. sí, porque pues si no nos reímos y no lo disfrutamos, pues ¿Cómo sobrevives a las vicisitudes de la vida? sí, exacto. Sabelia, y llegó un día que fue un 18, solo supe que fue el 18 de algo. De marzo Pero platícanos del 18 de marzo de qué año? 2021. 2021. Te escucho. Bueno, pues ese día sufrí un derrame cerebral. Fue muy grande por las circunstancias en las que fue. Fue muy complicado porque yo no llegué al hospital hasta 24 horas después. En un derrame, la atención debe de ser lo más inmediata posible, porque si no quedas con consecuencias graves. O sea, bueno, ya un derrame es una cosa muy grave, ¿no? Pues está en tu cerebro, que pues al final es el órgano que maneja todo, ¿no? Me gustaría, porque por aquí han pasado varias personas que han tenido derrames cerebrales. Ok. Pero creo que me gustaría, si te parece bien, que nos expliques médicamente qué es un derrame cerebral. Un derrame cerebral es cuando hay una vena en tu cerebro que se rompe. Y entonces hay un derrame de sangre, una hemorragia, es un moretón, pero en tu cerebro. Pero la sangre es muy corrosiva si se sale de las venas. Es muy grave, entonces por eso pues, nos quedan marcas, nos duele porque corroe la sangre.
Entonces, en el cerebro, al momento de entrar en contacto, lo destruye al ser un órgano muy delicado. Entonces, pues básicamente es eso. Entre más grande o dependiendo del lugar en donde te dé, son las secuelas que tienes. Entre más grandes, pues más graves las secuelas. El mío fue 1/4 de mi cerebro, o sea, realmente fue una cosa gigantesca. Sangró 2 veces, o sea, sí, esto es horrible. Y pues sí, básicamente es eso. Ya. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir que eliges conscientemente no decir en la entrevista el motivo de tu derrame cerebral. Sí. ¿Por qué? Bueno, es una parte de mi historia que todavía no estoy lista de enfrentar. Cada vez la enfrento un poquito más. Fue una cosa muy grave. A veces te rodeas de gente que no es la gente indicada y que te puede hacer daño. Y pues así fue. Y realmente, o sea, para mí es muy difícil enfrentarme a esa época porque hay momentos muy denigrantes, hay momentos de mucha vulnerabilidad, de mucho abuso, de muchos tipos de abuso. Y apenas estoy haciendo como que confrontándolo y ya lo estoy haciendo de una manera como personal, pues estoy escribiendo un libro y ahí sí, así, o sea, me estoy enfrentando, es un proceso bien difícil porque estoy aceptando todo lo que pasó, porque a veces, muchas veces no aceptas lo que pasa, ¿no? O sea, para sobrevivir, creo yo. Entonces, apenas ahí lo estoy enfrentando. En este momento, así como para el público, todavía no lo logro. Lo único que he logrado es la otra parte de mi historia, que ya ha sido bastante difícil también como exponerlo. Pero sí, de momento esa parte todavía todavía no, ni siquiera podría empezar a entrar. Es muy difícil. Y se respeta por completo. Ay, muchas gracias. Entonces te da el derrame, 24 horas después te llevan al hospital. ¿Por Sí. qué tanto tiempo después? Pues justamente esa parte es parte de lo que todavía no estoy tan lista para compartir. Pues todavía no estoy tan lista. O sea, sí llegará un momento en que me apropie totalmente de esa parte de la historia, pero de momento todavía no puedo. Entonces, poco a poco. Sí, claro. Me gustaría decirle a la audiencia que yo sí sé toda la historia y que si se lo pregunto a Sabelia es porque no queremos y que la gente la vaya a culpar por algo de lo que ella no tuvo la culpa. O sea, ella se quería ir al hospital desde antes, pero no se lo permitieron. Entonces, como para dejar clara esa parte, ¿no? Ok, Ajá. ok, sí. Entonces, llegas al hospital. Llego al hospital, en el hospital estuve menos de 24 horas también, porque me dijeron que realmente ya no se podía hacer nada. Mi cerebro sí estaba muy inflamado, pero no lo suficiente como para requerir una intervención de emergencia. En el hospital, pues me dijeron lo que era. Me dieron el diagnóstico y al mismo tiempo me dieron el pronóstico. En el pronóstico me dijeron que no iba a caminar por lo menos 1 año y que pues si es que caminaba, ¿no? Que pues lo que había sufrido era muy grave, las consecuencias prácticamente eran
irreversibles, o sea, que ya no iba a poder caminar, ya no iba a poder, porque la mitad del cuerpo se me paralizó, que ya no iba a poder, seguramente moverme con normalidad, porque pues el sistema nervioso ya estaba desconectado, entonces ya no había manera de volverlo a conectar. Lo que sí necesitaba era rehabilitación inmediata, cosa que no tuve acceso, pero bueno, eso lo platicamos al ratito. Entonces, pues con la rehabilitación iba a recuperar algo, si es que lo recuperaba. Y ya me dijeron adiós con paracetamol, nada más, y con mi diagnóstico, ¿no? O sea, o bueno, mi pronóstico más bien, ¿no? Que creo que es una cosa muy grave, que una figura de autoridad te dé un diagnóstico tan difícil, porque a veces te haces a la idea de que eso va a ser el resultado de tu vida, cuando no es cierto, ¿no? O sea, cuando sí te puedes recuperar, cuando sí puedes recuperar la movilidad, tal vez no al 100%, pero sí al 90%, y yo todavía tengo el propósito de recuperarla al 100% y hasta en una de esas estar mejor que estaba antes, pero bueno, con el tiempo, ¿no? O sea, ya pasaron 4 años de eso, me sigo rehabilitando, sigo recuperando. Sí, es un proceso muy largo, pero se puede, ¿no? Entonces, además cada logro es hermoso, delicioso. No, y es que cada logro, por lo que me has platicado, si bien para una persona que no lo ha padecido es una cosa insignificante casi, pero para ti es una cosa gigantesca, porque realmente médicamente es una cosa gigantesca. Sí, fíjate que es una cosa muy chistosa porque cuando yo estaba recién salida del hospital, o sea, cuando tu sistema nervioso se apaga, haz de cuenta que ya no existe esa parte de tu cuerpo. O sea, yo la pierna no la sentía nada, nada, nada. O sea, no había manera de que yo sintiera que mi pierna estaba conectada a mi cuerpo. O sea, no había manera. El brazo sí lo movía, o sea, tantitito, que era este movimiento. O sea, ya no había más. Entonces me pesaba, o sea, como si trajera toneladas, así toneladas de peso, ¿no? Y yo estaba junto a una ventana y en la ventana veía a las personas pasar. Y entonces yo decía, qué afortunadas son esas personas y no lo saben, ¿sabes? No saben lo que tienen todo solo por poder caminar. Ay, o sea, a veces damos por hecho tantas cosas que yo también decía, ¿cómo es posible que me quejara? O sea, ¿cómo es posible? Tenía toda la movilidad, toda la libertad, tenía todas las posibilidades y ahora no. Ahora mi vida, según los doctores, se acabó. O sea, ya voy a tener que estar siempre dependiendo de una persona que me cuide, una persona que me ayude a ir al baño, que me ayude a bañarme, que me ayude a hacer las cosas más básicas en el mundo. Si quiero ir a comer algo a la cocina, no puedo, porque no me puedo mover. Entonces quiero ir al baño, ¿no? Si quiero ir al baño, ay no, el baño es la peor cosa. ¿Qué te parece si nos enfocamos a muchísima profundidad en eso, que es lo que, sobre todo lo que más te gustaría compartirnos? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? En el hospital estuve menos de 24 horas, así, de rapidito. Y era lo que veías en la ventana. No, la ventana ya fue cuando llegué a el departamento en el que me quedé. Ah, ya te entiendo. Ajá. Pues ya estuviste 24 horas en el hospital y te quedaste en un departamento donde te proporcionaron cuidados. Ajá, exactamente. Platícanos profundísimamente todo lo que tú quieras de eso. Ay, bueno, pues mira, a mí se me hace muy interesante. Es una parte muy dura, o sea, porque obviamente cuando lo estás platicando así,
no llegas a la profundidad de las emociones tan fácil. Pero yo al recordar cómo eran esos momentos, o sea, es una cosa tan difícil porque estás en medio de la incertidumbre, en medio de un pronóstico espantoso, viendo que realmente no puedes moverte y no te sientes, con miles de ideas de que ya, o sea, tu vida se acabó. Entonces, yo me imaginaba, te contaba hace ratito, que estaba en mi silla de ruedas. Es una cosa muy difícil porque, por ejemplo, cuando estás en la silla, que no tienes nada de control, la pierna se te voltea y sientes todo, pero al mismo tiempo no sientes nada. Entonces, por ejemplo, un poquito que te roce con la otra rodilla, es un dolor. O sea, pero es un dolor, o sea, que no te puedes imaginar. O sea, yo nunca en mi vida había sentido tanto dolor. O sea, sí, cuando me dio el derrame fue una cosa, un dolor, yo creo que el peor de mi vida. Este es un dolor continuo, todo el tiempo. Te pega del otro lado y te duele, o sea, neta, como si te estuvieran clavando un cuchillo. O sea, una cosa horrible, porque mi explicación, o sea, yo me creo doctora empírica. Y yo me hice muchas teorías, todo de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Obviamente con lo que me decían los doctores y pues la información que iba acumulando de cosas que veía o los vicios. Y me gustaría aportar a lo que estás diciendo, perdóname No te preocupes. que hable, pero, o sea, con toda la medicina del mundo y todo lo que la medicina pueda explicar, la medicina no puede saber lo que se siente ese dolor. Ajá. El doctor que no le ha dado un derrame no sabe al final lo que se siente un dolor tan intenso. Sí. Fíjate que yo siempre tengo un tema justo con la medicina, ¿no? De cuestionar si es 100% a lo que tenemos que, en lo que tenemos que abrigarnos, por decir algo, o sea, confiar. Si es que sí realmente el 100% de nuestras vidas tienen que estar en manos de la medicina y la ciencia que está reconocida. Porque, por ejemplo, los médicos, yo quedé con epilepsia como parte de las consecuencias. Y también un episodio epiléptico es una cosa, porque aparte yo tengo la suerte de que en mi epilepsia no me desmayo. Entonces estoy presente de ver y sentir cómo me convulsiono y es, creo yo, como así han de sentir las personas que se electrocutan. O sea, es una descarga de energía, o sea, de que justamente tu cerebro hace, a la hora que hace sinapsis, manda electricidad. Lo hace a través de la electricidad. No sería posible movernos o pensar o lo que sea que hagamos sin electricidad. Pero pues está muy, o sea, conducido, si es que esa es la palabra correcta. Bien, cuando pasa algo como lo que me pasó a mí, se rompe esa comunicación. Entonces, de repente las neuronas no saben para dónde o con quién conectarse para hacer sinapsis y, y pues te da un choque eléctrico. Entonces, es horrible. Por suerte solo he tenido 5 en mi vida. Y la epilepsia es una cosa que no todas las epilepsias son iguales y tienen que encontrar la fórmula correcta para ti. Entonces, es ir probando. Primero esta medicina en tanta dosis, después esta, después esta, después esta. Y yo estaba en esto de probar. Ya había encontrado una fórmula y me topé con muchos doctores que te la vamos a cambiar porque este medicamento es mejor. Sin pensar todas las consecuencias que traía, ¿no? O sea, una vez cambié y volví a
a caminar como caminaba. O sea, retrocedí meses y meses y meses de rehabilitación. O sea, y era una cosa, y me dio una depresión espantosa. Y entonces le hablé al doctor y le dije, bueno, ¿qué onda, no? Ah, sí, suele pasar. Pero tú aguántate. Y ya después de como un mes, ya tu cuerpo se va a ver acostumbrado. Y es como de, ¿cómo crees? Vive el mes tú, ¿no? Vive el mes tú. O me topé con otro doctor que también me dijo, te la vamos a cambiar porque la que estás tomando ahorita es como de antigua y esta es mejor porque lo que sea. Entonces le digo, ¿y si me da un derrame? Ah, pues entonces te la cambiamos y te la volvemos a poner la otra. Y es como de que sepas la teoría no quiere decir que sepas la práctica. Y entonces muchas veces justamente también pasa esto, no solo con los doctores, sino con tu círculo. No sabes, o sea, por más que la gente quiera entender, porque la gente realmente quiere entenderte, quiere saber, quiere ayudarte, no puedes hacerlo porque no lo estás viviendo y es imposible imaginártelo porque no has pasado por eso. Entonces, pues sí, es muy, muy raro, ¿no? Esto de la medicina y no estar viviendo lo que el paciente está viviendo o lo que tu familiar está viviendo. Que es como los libros que escriben luego de crianza de niños, pues, gente que no tiene hijos. Son como cosas muy raras. Hay mucha teoría y la práctica, ¿qué onda? Sí, sí. Mi hijo sí. no aplica todo esto. Ajá, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Justamente, y eso es una parte muy bonita de mi historia que quisiera compartir con más gente que ha pasado por esto. Yo no tuve acceso a la rehabilitación tradicional. Sí llegué a ver 2 o 3 muy de repente, o sea, de veras he hecho rehabilitación máximo unas 10 veces, ¿no? O sea, con rehabilitadores. Entonces, como yo dije, no, o sea, a ver, yo cuando estábamos con lo del baño, una cosa horrible porque es en la parte más privada que tienes, o sea, es como algo que no quieres que hacer enfrente de nadie, ¿no? Y entonces yo decía, estar un año así, un año que me lleven al baño, un año estar dependiendo, o sea, porque que me bañen, estar ahí, o sea, totalmente, ¿cómo se dice cuando? Vulnerable. Vulnerable y Indefensa. indefensa. Eso, totalmente indefensa. Que cualquier cosa te puede pasar. Un resbaloncito de cuerpo o un movimiento. Una vez me caí, estaba en el baño y, ay, esto nunca lo he contado, que es un poco vergonzoso porque es tabú, pero no debería de ser. Cuando perdí, o sea, sí pierdes la mitad del cuerpo, pero no solo pierdes las extremidades, sino toda la mitad. Nada más que pues esto no se nota tanto porque pues como es recto y el otro lado lo puede mover, o sea, pues como que no se nota tanto. Pero a la hora de que pierdes toda la mitad, yo perdí el control de la vejiga. Una cosa horrenda, 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 porque en una de esas me llevaron al baño, la persona que me iba a llevar, que se suponía que era con mucho amor, no me quiso llevar y fue como espérate, 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 espérate. Yo no me podía esperar. Entonces me llevó al baño ya cuando yo me estaba haciendo pipí. Llegué, o sea, ya la persona me estaba cargando, me deja en el excusado, pero yo ya me estaba haciendo pipí. Y entonces se me mojó todo, 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 todo el asiento. Y aparte caí mal. Entonces, cuando trato por inercia, por costumbre, porque era como muy cerca de los primeros días. Por costumbre hice así para, pues, acomodarme. Me caí de una manera, o sea, tengo aquí que me rompí el músculo
tengo un hoyo todavía. Quedó un moretón de este tamaño. Me pegué en la cabeza porque fui a dar a la regadera. Así pues caí sin control alguno, sin peso alguno, sin poder siquiera meter las manos, literal. O sea, una cosa, y, o sea, el moretón estaba negro, o sea, y te digo, o sea, entonces, pues sí es muy difícil. Me contaste una cuestión con el uso de pañales, que es Ay, horrible. ay, no, es horrible, es la cosa más horrible, porque cuando estás sin poderte mover, tienes que ir al baño, ¿no? Que es que yo creo que de las cosas más difíciles para mí fue eso, como ir al baño, o sea, una cosa tan simple. Pues en las noches te preparan, ¿no? Con tu pañal, con pañales en la cama, por si cualquier cosa, porque pues la pipí a veces se sale del pañal, estás acostado, muy sabroso, de repente tienes ganas de ir al baño, te empiezas a hacer y la pipí te llega así hasta la espalda, aunque haya pañales así, y te tienes que esperar horas a que llegue alguien. Que llegue alguien a quitarte esos pañales. Y tú por más, yo tuve la suerte de que mi cuerpo era muy fuerte de antes. Y entonces sí podía moverme un poco, porque mi abdomen alcanzaba a mover esta parte. Entonces sí alcanzaba medio como a darme vuelta o a moverme un poquito, pero pues alcanzaba a darme vuelta, ¿no? Sí. Y entonces yo trataba de quitar los pañales y trataba de hacer los rollitos para que ya no me estuvieran tocando la espalda porque el pañal se queda mojado, o sea, no es de que se seque, es de que sí, ahí contiene la pipí, pero no se seca. Y entonces estás por todos lados y por más que intentas, no te puedes librar de la pipí. Luego el olor de pañal con pipí es muy feo. O sea, Y las consecuencias que pueden traer de rosaduras. sí, sí, y tienes que estar horas. Y si tienes ganas de volver a ir, pues tienes que volver a ir a que se te moje más el pañal y te mojes más el cuerpo. O sea, Pero evidentemente no te estaban cuidando como te tenían que cuidar. no, pero estaba en una situación tan vulnerable porque no solo me pasó el derrame. Estaba en una situación tan vulnerable que yo ni siquiera me daba cuenta de ningún tipo de... No me daba cuenta que, o sea, sí me caía mal, ¿no? Que decía, oye, ¿por qué no me llevan al baño? Ay, ¿por qué no vienen temprano? Ay, ¿por qué? Habiendo la posibilidad, ¿no? O sea, porque pues también si existe la posibilidad, pues sí es como de, güey, o sea, y entonces, no, o sea, Sí, no puedes ni no, quejarte, ¿no? nada, no puedo decir nada, porque me están cuidando por buena onda, ¿no? Porque es que aparte como persona que estás así, te sientes una carga. Te sientes una carga de decir, güey, ¿cómo voy a hablarle a esta persona o a quien sea, ¿no? A mis amigos, a quien sea, otra vez para que otra vez me hagan esto si llevo 5 minutos, aunque me sigue doliendo? Pues eso, ¿no? O sea, cuando estás tan vulnerable que a veces te da pena estar tan vulnerable y necesitar tanto. Además de que a mí me enseñaron a nunca necesitar. Mis papás eran totalmente autónomos, independientes, iban, resolvían y pues así nos enseñaron. Entonces a mí me costaba mucho trabajo, todavía me cuesta un poco, pero cada vez ya pido más ayuda, pedir ayuda. Entonces tener a fuerza que pedir ayuda y volver, y que ahora no es el pañal, ahora es la pierna, que ahora no es la pierna, es que tengo frío en el pie. Es que, ay, aparte, porque una cosa tan horrible,
dejas de tener circulación por los músculos, porque sin los músculos la circulación es muy difícil, porque ellos hacen presión y ahí pues pasa, ¿no? No sé muy bien, o sea, no lo sé explicar médicamente, pero es algo así. Entonces, se te congela al nivel, al grado de que yo sentía que me estaban quemando como con hielo. O sea, de esa sensación de cuando estás agarrando un hielo y así toda la pierna, y por más que me la sobaba y por más que ponía calcetines, por más que hacía muchas cosas, no podía. Entonces tenía que pedir que, oye, si por favor me puedes ayudar. Entonces es muy difícil. Y también quiero reconocer, o sea, yo en aquel momento también no lo entendía, pero ahora sí ya lo entiendo un poco mejor. El derrame no solo te pasa a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Y si las personas te están cuidando bien, con cariño y todo, es una labor súper, súper reconocible, o sea, como se me fue otra vez la palabra, pero como de titanes, la verdad, también, ¿no? O sea, realmente sí, ellos no están sintiendo lo que tú estás sintiendo, pero sí un paciente, o sea, una persona que ha pasado por algo así, sí requiere de muchísima eh, ayuda y cariño. Y empatía. Sí, empatía es lo más importante. Empatía es lo más importante. Creo que al no ser capaces de poder imaginar qué es lo que te está pasando, la empatía se rompe un poquito. O sea, llega a un límite que ya no puede pasar porque no tienen las personas los elementos para identificarse. Pero cuando te quejas de que a mí, una persona me decía, cuando le decía, es que me duele. Ay, ¿qué te va a doler si apenas te rozó? Pues sí, ¿no? Apenas me rozó, pero me duele horrible. Imagínate si así me duele y apenas me rozó. Tuve que cubrir mi silla de ruedas, con, pues como con relleno y así de que, como con tela y así para que no se viera tan feo. Así, toda cubierta de todos lados, porque no me da mínima rosadura. Era como de, güey, por favor, o sea, el dolor es muy grande, es imposible de describir. Para rehabilitarte, se desconecta tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, a la hora que se conecta, desde mi explicación médica empírica, los nervios están como si apenas sintieran por primera vez. Y entonces les duele. O sea, cualquier sensación es dolorosa porque es demasiado. Entonces, si te mueves, o sea, es como, yo me imaginaba como si mi brazo estuviera hecho de vidrio y cada vez que lo movía, el brazo o la pierna, ¿no? Me los clavaba, me iba rompiendo y me los iba clavando. Y entonces hacer el mínimo movimiento, o sea, porque estamos hablando de esto, o sea, de una cosa que no se percibe siquiera, ¿no? ¿Te duele? O sea, a la hora que ya empecé a caminar y así, poner la planta del pie en el piso, los vidrios, o sea, ay no, una cosa muy fea. Le quiero agregar a la cosa tan espantosa que estabas viviendo. Y a los 13 días de que te dio el derrame pasó algo. Sí. A los 13 días se murió mi papá de COVID. Mi papá ya era grande, tenía 90. Era una persona, te digo, o sea, muy entrona.
Y antes le había dado también una cosa respiratoria, entonces ya estaba un poco afectado. Y cuando le dio el COVID, él luego supo que se iba a morir. Luego. O sea, él le empezó a decir a mi hermana todas las cosas pendientes, la aconsejó de que la muerte era inevitable, y se fue al hospital. Yo ya no lo vi. Se enteró de que Sí, me da un dolor tan grande porque por mucho tiempo, yo me sentía culpable. Y yo sentía que yo los había debilitado, que mi noticia había sido tan fuerte que los había debilitado. Y entonces le dio oportunidad al COVID de entrar. Y luego es bien chistoso porque cuando tienes un derrame, se afecta tu cerebro, el cerebro deja de percibir la realidad tal como es. O sea, yo sí podía entender cuál era la realidad, ¿no? O sea, podía platicar con una persona, todo, pero por acá había como locura. Yo me imagino, no lo sé, que así viven las personas como con esquizofrenia o algo así, que viven con un mundo paralelo, pero que es real. O sea, yo sabía perfectamente que esta era la realidad y yo trataba de aferrarme a esta realidad, pero como que tu cerebro está haciendo cosas. Hay una plática muy buena en TED Talk, que este tipo de cosas son las cosas que a mí me ayudaron a rehabilitarme, que no tienen nada que ver con la rehabilitación, convencional, ¿no? Y justamente también es parte de por qué quiero compartir mi historia. Tal vez como esa plática en TED Talk o como comentarios que me han dicho la gente pueden ayudar a las personas a decir, claro, sí, mira, me dio un poquito de ayuda y voy a hacerlo de esta manera o lo voy a pensar de esta otra manera. Si esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Si la persona lo vio de esta manera, yo también lo puedo ver de esa manera. Y es una plática en donde una persona que se dedica a estudiar el cerebro tiene un derrame cerebral. Y entonces empieza a platicar cómo vivió su derrame y cómo era la parte en donde a veces se iba a un nirvana, pero luego regresaba a la realidad y decía, no, vamos a ponernos así. Y que era maravilloso para ella porque era una científica del cerebro que estaba pudiendo explorar su cerebro en medio de una cosa así, que es un poco de lo que hablábamos de no tener la experiencia, ¿no? Entonces, yo con ella, o sea, para mí el cerebro es tan capaz y tan impresionante que creo que a veces, o más bien siempre, te da pistas de lo que necesitas, nada más que no te las da como, mira, este es el paso 1. O sea, es como de flashazos. Entonces, a mí me entregó esa conferencia. Me dijo, acuérdate. Entonces yo como que tuve esa idea de decir, ok, a esta señora decía que se iba como a una especie de locura, una especie de nirvana, y luego regresaba a la realidad. Ok, lo que me está pasando no es descabellado, no me estoy volviendo loca. O sea, es mi cerebro. Pero cuando pasa esto, cuando pasa lo de mi papá, pues esa cosa empieza a enloquecerse más. Y yo no tenía esta parte bonita de decir, ay, sí, no sé qué. O sea, yo venía del derrame. O sea, bueno, venía suena como que ya lo había superado, ¿no? O sea, no, o sea, yo estaba transitando esta parte del derrame y entonces, pues obviamente mis pensamientos eran una locura. Luego mi papá en el hospital, o sea, como que yo empecé a sentir que estaba conectada con él
mentalmente. Yo no sé si sea verdad o no. Yo siento que sí, porque como que hablé con él y lo tengo escrito en un cuaderno. A mí siempre me ha gustado escribir. Y escribí mi estrategia de cómo rehabilitarme y le escribí a mi papá y le dije que sabía que, o sea, que para mí él era una persona increíble y que si estaba cansado y así, que se fuera, que estaba bien, que mi hermana y yo íbamos a estar bien. Y yo sentí que hablé con él. Y sí, al día siguiente se murió, pero fue horrible porque no lo pude acompañar. Me imagino sus últimos momentos, o sea, escribiendo el libro, de repente en un momento empecé a pensar, ¿qué habrá sentido cuando iba en la ambulancia? ¿Qué habrá? Él sabía que se iba a morir. Entonces, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá dicho? Mi hermana lo acompañó, pero pues imagínate, o sea, imagínate ese momento que que es difícil, ¿no? Y yo no haber podido siquiera estar presente, y ni siquiera solo presente físicamente, sino presente de saber qué estaba pasando. O sea, yo sí sabía, pero no sabía. Para mí el derrame y toda esta historia fue real por primera vez en diciembre, en mi cumpleaños, que dije, ya no están mis papás. Meses después, o sea, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, 9. octubre, noviembre, diciembre. 9 meses después, dije, ah, no, sí, sí me pasó. O sea, como que lo sabía, pero no lo sabía, ¿no? O sea, como que, ay, no, fue horrible. Oye, Sabelia, entonces te da el derrame el 18 y 13 días después se muere tu papá. Ajá, el 31 de marzo. ¿Y cuándo se murió tu mamá? Mi mamá se muere 7 días después 7 días después de tu papá. de mi papá, por COVID también. Pues pasó lo mismo, yo a mi mamá sí la alcancé a ver una vez. Fue muy difícil porque también yo no quería mostrarle el miedo y la vulnerabilidad que tenía. Entonces, para protegerme, como que fui seca, porque si mostraba un poquito de emoción, yo sabía que ahí me iba a romper y nunca más me iba a recuperar. O sea, lo mismo que te contaba del abismo, ¿no? Porque también sentía que estaba en un abismo y que si lo volteaba a ver me iba a ir para siempre. Lo mismo con mi mamá. Entonces, no la abracé lo suficiente, no le dije que la amaba lo suficiente. Y después de eso, se muere. Ay, no, es horrible. Y te digo que en esta onda de que mi cerebro estaba sintiendo esto, ay, yo sentía que como que el universo o Dios o no, alguien o alguna sabiduría por ahí del universo, no sé, les había dado a escoger si, si daban su vida por la mía. Y entonces yo sentía que mis papás habían dicho sí, porque mi mamá no era de dejarse vencer, o sea, mi mamá era súper fuerte. Yo siempre creo que la voluntad es súper importante, porque así es como me rehabilité. Ay, no, una cosa, o sea, terrible, 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 porque, pues imagínate, viví con esa culpa. Todavía un poquito ahí queda así tantita, pero, ay, no, al principio era una cosa y yo pensaba y pensaba, porque cuando muere mi mamá, ahí sí ya la realidad, ya, o sea, se veía tan lejana, o sea, tan, tan lejana. O sea, yo, imagínate que dejé de entender qué era arriba y qué era abajo. O sea, ¿cómo es posible que no entiendas qué es arriba y qué es abajo? O sea, yo sabía que mis pies estaban abajo y que el cielo estaba arriba. Entonces yo decía, sí, 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 mis pies están abajo, esto está abajo y eso es arriba. Pero ¿qué es arriba y abajo? Entonces es como,
¿cómo? O sea, si estás diciendo que tus pies están abajo, ¿cómo es posible que no sepas lo que es abajo? Pues yo no sabía. O sea, los espacios se sentían enormes, enormes. O sea, yo veía la cama y decía, está súper lejos, está súper, súper lejos. O sea, la cama no me está tocando, aunque yo viera que sí me estaba tocando. Y yo decía, o sea, yo tuve la fortuna de que desde siempre fui muy analítica. Y entonces yo hacía un análisis y decía, a ver, mi pierna está en contacto con la cama. Entonces eso quiere decir que en la realidad sí estoy tocando la cama, solamente que siento que no la estoy tocando. Pero entonces sí la estoy tocando. Esto no es real, esto sí. Aunque yo viviera en el mundo no real, ¿no? O sea, porque yo vivía en el mundo no real. Pero ¿cómo es ese mundo no real, Sabelia? Ay, muy loco. Es alucinación. O sea, estar alucinando. O sea, me veía como en un plano cartesiano. Justo estoy haciendo un reel de esto porque apenas acabo de empezar a platicar mi historia ya como más públicamente. Y justo estoy hablando de esto que pues es en orden cronológico, ¿no? De todo lo que pasó. Yo me veía como en un plano cartesiano, como Matrix, que por cierto es mi película favorita, y me ayudó muchísimo. O sea, es que cualquier cosa te puede ayudar, cualquier cosa. Y veía así unas líneas verdes, así, unas líneas, con un fondo negro, como si yo estuviera así en medio, y veía cómo pasaban las cosas. Yo estoy medio así, viendo, tranquila. Que ahora sé que es, porque volví a ver la conferencia apenas, o sea, la volví a ver en el momento que me dio el derrame y apenitas, hace poquito, la volví a ver. Y entonces ya me queda súper claro que es el mismo lugar de donde esta científica hablaba, ¿no? Que para ella fue de una manera, pero de alucinación. O sea, ella tampoco, que se me hace eso muy interesante, porque como la misma alucinación, ¿no? Ella no alcanzaba a ver el, de dónde empezaba su cuerpo, o sea, dónde terminaba su cuerpo y dónde empezaba el espacio. Ajá, es que son cosas que dices, ¿cómo? O sea, no, como que yo ya hoy no me puedo imaginar, o sea, sí recuerdo que estuve ahí, pero no me puedo imaginar cómo es. No sé si me doy bien a entender. ¿Y hay alguna explicación médica de qué son esas cosas? Pues fíjate que también no tuve la fortuna de encontrarme con médicos que estuvieran dispuestos a explicarte a detalle. Siento que de repente es como muy, sí, tuviste el derrame, no. Y si preguntas, es como de, güey, no tengo tiempo. O sea, es la impresión que tengo. Yo sé que los doctores estudian muchísimo, o sea, son personas que están dedicadas a la salud, que por ende creo que les importa que las personas estén bien. No tuve la suerte de encontrarme con muchos médicos porque sí me he encontrado con algunos y una de mis mejores amigas es doctora. Gracias a esa amiga, la verdad es que también por ciertos comentarios, es que la gente tiene mucho poder sobre lo que dice, sobre todo si eres una figura de autoridad. Entonces, bueno, o sea, eso luego lo contaré. El chiste es que no tuve mucha explicación médica, pero yo haciendo mis conclusiones, creo, o sea, y justamente con esta conferencia, ella dice que el lado derecho se dedica a meter como todos los estímulos que hay, ¿no? O sea, a interactuar con toda la energía, con todas las cosas, con todo esto. Y el lado izquierdo se dedica a poner orden, a decir, tienes que hacer A, luego tienes que hacer B, luego tienes que hacer C. Con todo esto que estás percibiendo, vas a agarrar esto y vas a agarrar esto otro, y en este momento necesitamos esto, y entonces, pues ya, ¿no? Y funcionas.
Yo lo que pienso es que al momento que mi mamá se muere y pues toda la de historia que venía, mi lado izquierdo ya dejó de entender, ya dejó de decir A y luego B y luego C y luego D, porque ¿cómo es posible que esto sea la realidad? O sea, yo pienso que hasta como que mi cerebro pensó que estábamos soñando o algo así, porque era imposible, o sea, porque vivir las consecuencias de una secuela de un derrame es mortal. O sea, yo te digo, sí, yo como que lo agarré por el lado de que era un reto, como de sí, yo voy a encontrar la estrategia, porque siempre he sido mucho como de estrategias. Voy a encontrar la estrategia y las formas para rehabilitarme y mi meta es estar al 100, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, así, ¿no? Entonces, yo lo tomé así y por eso creo que no fue tan duro, pero sí es muy duro. O sea, porque pues lo que te contaba al principio, ¿no? Toda la frustración, todo el dolor, todo el entorno, o sea, obviamente las presiones que sí del dinero, la necesidad de que te ayuden, o sea, todo eso pues muy difícil. Aunque tuviera esta actitud y todo, pues apenas estaba viendo qué onda, o sea, apenas me estaba enfrentando con el problema. Y después se muere mi papá, que para mí, te digo, fue una pérdida muy, muy grande por como amistad, digamos, o sea, como esta parte de cuando eres como cómplice, ¿sabes? O sea, como que mi papá y yo hacíamos las bromitas que mi hermana y mi mamá, o sea, como que no hacían, éramos como ese contrapeso, ¿no? Entonces se muere, fue muy duro, pero era mi papá, pero cuando se muere mi mamá, o sea, la mamá, o sea, la mamá es la mamá, ¿no? O sea, la mamá es la mamá. Entonces cuando o sea, ya yo creo que mi cerebro ya no pudo más. Ya dijo, nah, esto no es real. O sea, Después regreso. luego vuelvo. Luego Ahí me hablas Bueno, cuando, exacto. sí, cuando despiertes, ahí me hablas. Y pues sí, desperté mucho tiempo después. Pero sí, o sea, sí, así fue. Entonces, te derrame, a los 13 días se muere tu papá, 7 días después tu mamá Ajá. y unos días después tu perrita. Sí. Que eso no vamos a hablar, Ay, no. pero Sí. ¿cuántos días después fue tu perrita? 12 días después, porque tenía cáncer y la tuve que dormir. Y fue muy feo, porque, pues sí, no hablemos de ella, porque ahí sí que dejamos de tener entrevista. Sí, no te preocupes, lo entiendo. ¿Y cómo fue? A ver, Sabelia, porque es una locura verte aquí, locura buena, pues, ¿no? Porque por aquí han pasado varias personas que han tenido derrames cerebrales y, y todas tienen secuelas evidentes, Ujú, ujú. evidentes en sus rostritos, en sus bracitos. Yo veo que la única secuela evidente que tú tienes es un poquito al caminar, Ajá, ¿no? ajá. Entiendo por qué los doctores te han llamado un milagro, Ujú. ¿no? Pero creo que el milagro se le llama voluntad de Sabelia. Sí. ¿Cómo fue que te recuperaste ante el pronóstico de tú ya no te vas a recuperar? Pues justo, primero la voluntad, ¿no? O sea, La parte, o sea, de los ejercicios. No, más que ya, o sea, como que la parte racional y la Ok. parte humana. Ok. La parte racional, primero que nada, no acepté el pronóstico. Dije, no, ni madres, no hay manera de que esté un año yendo al baño así, o que dependa de la gente. No hay manera, no hay manera. O sea, yo no me veía a mí misma estando en una cama dependiendo de las personas. O sea, no podía, no podía. Como que era algo muy fuerte en mí, ¿no? De decir, te tienes que recuperar o te tienes que recuperar. Y entonces empecé, o sea, también
tuve esta onda de decir, voy a demostrar que no es cierto, voy a retar, porque yo siempre he sido muy antisistema. O sea, todo lo que me dicen que tiene que ser así, pues yo no lo hago así, ¿no? O sea, si no me parece lógico. O sea, si me parece lógico, digo, suena bien, suena bien. Entonces, esto no se me hacía lógico. ¿Cómo era posible que no fuera a caminar en un año? O sea, entonces dije, ok, tengo que hacer una estrategia. Lo primero que te digo que escribí en mi librito, en mi libretita fue, ok, para moverte, o sea, puede ser que siempre acepté que cabía la posibilidad de que sí me quedara así. Porque también tienes que saber que sí es una posibilidad, o sea, sí puede ser que te quedes así. Entonces lo acepté también las consecuencias de cualquier cosa que pasara, porque yo dije, me voy a rehabilitar, voy a hacer los ejercicios. También un poco en la parte que no estamos tocando de lo que fue antes, de repente la gente no te deja mover. Y ni siquiera gente mala, sino por tu cuidado, ¿no? Muchas veces es, ay, no te muevas. No, yo lo hago, ¿no? O sea, y es por cariño y por cuidado. En el otro caso no tanto, pero es muy común, ¿no? O sea, mi hermana, platicaba con ella, mi hermana es muy de sistema, muy de hay que seguir las reglas. Si el doctor dice esto, pues hay que hacer esto. Y entonces, platicando con ella, un día le dije, es que si tú me hubieras cuidado, yo creo que no me hubiera recuperado. Y literal ella me dijo, sí, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Porque yo decía, no importa. O sea, a mí en neurología, en el instituto, me dijeron que me tenía que recuperar y tenía que hacer rehabilitación. Y mi mejor amiga, que es de las únicas doctoras que le confío mi vida, me dijo, sí, haz rehabilitación, lo que te dijeron aquí es correcto, tú puedes, ¿no? Entonces, aunque hubo otros doctores, hay muchos doctores porque tengo muchas historias con los médicos, que me decían, no te muevas nada. O sea, de la cama a que te pongan una sillita y en esa sillita así especial que tenga una bolsita para que ahí hagas tus necesidades, se lleven la bolsita y te regresan a la cama. Y hay de ese tipo de doctores, hay doctores que te quieren operar sin ser necesario, o sea, ya sabes. Aunque me dijeran eso, yo decía, yo me voy a bajar y voy a hacer los ejercicios que a mí se me ocurren. Yo tengo la fortuna de haber estudiado ballet, entonces me acordaba de por qué las maestras eran tan crueles. Las maestras son muy crueles, ¿no? Las de ballet. Entonces yo fui desde chiquita. Entonces cuando estás haciendo los primeros ejercicios, los más típicos, es bajar los pies, ¿no? El empeine y que talón y empeine y así. Y yo me acuerdo de una ocasión, porque aparte es maravilloso el cerebro, porque te digo que te entrega los archivos, hasta como que así lo siento, te entregan los archivos de decir, mira, aquí está este recuerdo, úsalo. Entonces yo, por ejemplo, me llegaban ideas como que no tenían que ver, como esa conferencia, como el ballet, que pues realmente no tenían, sí tenían que ver, ¿no? Porque pues ya poniéndoles atención, obviamente sí, pero muchas veces dejas ir esos pensamientos. O sea, es como la conferencia, ¿no? Ahí me acordé. Ya, lo dejas ir. Pero yo me acordé de ese momento un día, yo habré tenido unos 7 años, una cosa así, estábamos haciendo el ejercicio y uno de mis pies bajó más que el otro. Y entonces agarra la maestra y me agarra el pie, así con la emoción que te hacen las maestras de ballet, así me lo agarro, me lo empieza a bajar así, hasta que me empezó a doler horrible. De decirle a la maestra, güey, ya déjame. O sea, ya. Y la maestra seguía. Y te decían, aquí tienes que sentir. Aquí es donde tienes que sentir. Aquí donde te está doliendo. Entonces ya a la próxima ya sabías. Tengo que empujar el pie lo suficiente para que me duela ahí. Entonces así vas como desbloqueando
los movimientos. Entonces yo decía, tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces, como mi pierna no sentía, un día dije, ¿cómo voy a sentir? Ay, a mí se me ocurrían puras ideas así bien loquillas, pero amé mi método. O bueno, lo amo porque a la fecha sigo como con los principios, ¿no? Conseguí un de estos masajeadores de electrodos y entonces me lo puse. Dije, yo creo que los músculos se van a mover, entonces ahí voy a sentir. Pues nada, no. Y yo así, al máximo, no. Total que digo, güey, esta cochinada no sirve. Me la pongo en la otra pierna, no, me dio un toque, así de que de eso que gritas y que le haces así como de ¡ah! Así, porque sí servía, mi pierna ni siquiera se movía, los músculos ni siquiera. Entonces yo me lo ponía diario, y me lastimaba poco, o sea, y bien medido, también no hacía lo güey. Entonces me hacía el pie así duro, hasta que trataba que me doliera y pues por mucho tiempo no sentía nada. Pero te digo que en paralelo yo había hecho mi estrategia en el cuaderno y mi estrategia fue, ok, puede ser que te quedes así, está bien, pero entonces para que seas independiente tienes que ser muy fuerte de este lado. Con este lado siendo fuerte, porque pues veía cuentas de Instagram o lo que sea de personas que les amputaron una pierna o lo que sea, que se podían parar, ¿no? Y que sigo a una chava que camina como modelo sin pierna, pero como modelo, o sea, a la vez con una fluidez así impresionante. Entonces, yo decía, si esa chava puede, yo también voy a poder. O sea, aunque tenga esto y me pese mucho, si este lado es fuerte, lo va a poder cargar. Entonces yo fortalecía este lado y al mismo tiempo este lado, o sea, lo hacía, o sea, mal, me picaba, me hacía así, hasta que empecé a sentir, y empecé a sentir y hacía los ejercicios y no podía hacer nada apenas estoy subiendo videos y, bueno, reels y todo esto en Instagram, pero ahí se ve, o sea, cómo ya cuando empezaba a mover, cómo se movía, o sea, era como, o sea, sí, como pues algo que no tiene conexión, que está ahí, ¿no? Ahí tratando. En los videos se ve mucho mejor de lo que yo pueda explicar, pero así. O luego, por ejemplo, esta es súper actual, ahora que ya puedo caminar y todo, que justo, ¿no? Ahorita con estos zapatos, mira, te voy a contar mejor esta de los zapatos. Yo lo que he hecho es ponerme pequeños retos, chiquititos, porque si te pones uno muy grande para pronto, pues no lo vas a lograr y la neta te vas a frustrar y todo. Aunque tenga esta mentalidad, por supuesto que me frustro. Por supuesto que digo, ay, lo que sería subir corriendo las escaleras. O lo que sería, no sé, correr, saltar, que ya puedo, que ahorita te voy a contar un poco de eso. Pero me pongo pequeños retos. Ya dominé los descalza. Si me ves descalza no se me nota. La gente siempre es como de, no se te nota nada. Con tenis no se me nota. Pero estos zapatos tienen la suela más fuerte, más dura. Por ende, es más difícil que mi pie doble, porque no tiene la fuerza para hacer este movimiento. Entonces, me empiezo a poner, ya así digo, ya dominé estos, necesito un reto nuevo. Entonces me empiezo a poner un pequeño reto nuevo. Y sí, pues camino mal, de repente se me voltea así el pie o lo que sea, camino pues sin ritmo o lo que sea, pero yo sé que en un mes, 2 meses, 3 meses, los voy a dominar. Y tengo estos fueron los únicos zapatos bajos que no tiré, porque yo sabía que ya no los podía usar, pero estos me gustan mucho. Y también guardé unos tacones que también me gustan mucho. Mi meta es algún día usar esos tacones. ¿De cuál calzas? Del 4. Así, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de ejercicios que son ejercicios que nadie te va a platicar
O por lo menos que no me platicaron a mí, porque evidentemente habrá personas que sí lo hagan, ¿no? O sea, fisios y demás. Pero a mí no me lo platicaron, entonces yo lo inventé para mí misma. Entonces, las cosas que a mí me funcionaban eran este tipo de cosas. Hace ratito te contaba que ya ahorita las escaleras de mi edificio son voladas, entonces no tienen el tope para que mi pie tope. Lo de la lava, ¿no? Lo de la lava. Entonces, haz de cuenta que es horrible porque te estás pegue y pegue y pegue diario. Cada vez que subes, pues a veces aceptas, ¿no? Y dices, ay, bueno, ahorita pues está bien y ya. Pero hay veces que dices, no, ya me harté de que me esté pegando. Entonces le digo a mi cerebro, ese velito es lava. Y si lo tocas, te vas a quemar. O sea, te vas a quemar. Güey, es lava, está hirviendo. Y tu cerebro, aunque sepa que no es lava, dice, güey, es lava. Y entonces ya no toca. Y entonces ya hace el freno solito, inconsciente. Hace el freno de decir, él sabe. O sea, yo le decía a mi cuerpo, tú sabes mucho más que yo dónde tengo que sentir. Entonces, güey, por favor, hazlo. Y entonces él solito dice, ok, para no quemarme, tengo que frenar. Entonces ya frena. Claro, me sigo pegando muchas veces, porque además, si tu cerebro, o sea, le tienes que volver a dar todas las instrucciones a tu cuerpo. Yo para volver a caminar, le tenía que decir a mi cuerpo, a mi pierna, tú levanta el pie, rodilla, levántate, sube, muslo, tú sube, ahora baja con cuidado, pie, no te vayas a voltear. Así, le tienes que dar todas las instrucciones, todas. Y yo ahora después de 4 años, sigo dándole instrucciones, porque sigo diciendo, a ver, güey, no puedes caminar bien, se te hace el pie así. ¿Qué quiere decir? Que uno de los músculos están muy fuerte uno y muy débil otro. Entonces, fortalece el que está el otro. ¿Cuál es? No, yo no sé. Tu cerebro, tú sí sabes. Entonces, despierta lo que necesites y lo despierta. O sea, es una cosa, te digo con lo de la lava, ahora ya estoy pudiendo brincar. El brinco no es así, es así y muy leve, o sea, así, tin, del piso, así, tin, tin, tin. Sí, pero es un logro muy grande. Enorme, enorme, ¿sabes? Y yo sé que en tal vez 10 años voy a estar bien. Y sé que ahorita no va a ser mañana, no va a ser mañana. O sea, eso lo sé, definitivo. Tal vez si hiciera muchísima rehabilitación, porque yo el primer año sí lo dediqué muchísimo a rehabilitarme. Me sigo rehabilitando todos los días en cualquier momento. O sea, de que estoy platicando con alguien y estoy moviendo el pie, sube, baja, tú firme, no, todas las instrucciones. Pero cada vez con menos atención, que es muy bonito porque ya lo hace automático tu cuerpo, que es como lo hacemos, ¿no? O sea, que es como nos movemos, ni piensas, o sea, no le das instrucciones a tu cuerpo para nada si estás bien, ¿no? Es como quiero ir allá, pues voy allá. Pero en realidad lo que está haciendo tu cerebro es darle las instrucciones, solamente que no te das cuenta. Es una locura lo que me dices porque es como tu propio cerebro educando a tu propio cerebro. Ajá. O sea, porque al final si tú le dices a tu cerebro, oye, haz esto, es tu cerebro diciendo eso. Ajá. Sí, es una locura, es Ajá. una locura. Es una locura. O sea, yo a veces digo, cuando hablo de que mi cerebro me daba los archivos, yo decía, ¿quién en mi cerebro? O sea, soy yo, es mi propio cerebro. Pero ¿cómo mi cerebro decía, te voy a dar este archivo, interprétalo. Ahora que lo interpretes, te va a servir. Yo nada más te lo voy a dar. Entonces tú haces el trabajo de pensar. Pero es el propio cerebro. Es una locura, por eso la neurología, Ay, sí. también luego hay hasta doctores que son medio soberbios.
mucho. Porque se entra con eso, la ciencia, la neurociencia es, no deja de sorprenderme, de verdad. Sí. Entonces tú básicamente desafiaste a la medicina. Sí. Y sí hay otras maneras. O sea, porque, como dices, ¿no? O sea, ahorita se me nota un poquitito, pero soy completamente independiente. Voy, me muevo, me subo, bajo, hago mis locuras de que digo, voy a cambiar ese cuadro, pero me tengo que subir a una silla. ¿Lo logro o no lo logro? Sí, a ver, voy a intentar. Y me subo y lo hago siempre con muchísimo cuidado, muchísimo. Pero sí, así. Y te súper creo, porque digo, no tendría por qué no creerte, ¿no? Pero vaya, lo que voy es que te estoy viendo, pues, o sea, ha pasado por aquí mucha gente que tiene ciertas cuestiones físicas que requieren de ayuda de externos, ¿no? Y que, o sea, yo misma me veo en la necesidad de ayudar también. Ha habido varias personas que han requerido incluso de mi ayuda, ¿no? Entonces, yo te veo y ni siquiera tengo la necesidad o el ímpetu o el impulso de preguntarte, ¿necesitas algo? Ay, sí. En lo más mínimo, o sea, no, digo, porque muchas veces entiendo que personas que tienen alguna limitación o alguna discapacidad o como que no quieren, o sea, está este rollo de la inclusión, ¿no? De inclúyeme. Y entonces no me trates como persona con discapacidad, pero al mismo tiempo es como, sí, tienes razón, pero es que no sé si necesitas ayuda también al mismo tiempo. Entonces no les gusta que les ofrezcan ayuda, pero otros por ahí es como, ¿cómo no me ofreces ayuda? Entonces, para lo que voy con este rollo es a que yo te veo y no siento que necesites ayuda para absolutamente nada. Ay, sí. La verdad es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque estoy recuperando la vida que sabía que quería. Y sí, no, o sea, si me ves en la calle, estamos platicando, me voy a tropezar 1000 veces porque mi cerebro se distrae y deja de darle instrucciones a mi pierna. Pero más allá de que me tropiece y que tal vez algún día me caiga, sí me he caído varias veces. Que es otra cosa que acepté, o sea, que a mí me gustaría que las personas que pasan por estas cosas sepan que se van a caer, sepan que se van a dar en la mamá, que sepan que les va a doler horrible y que no van a poder, pero luego se puede intentando, que es la fórmula de cualquier cosa, ¿no? O sea, quieres hacerte bueno en el tenis, pues ve y practica un montón. En dibujo, pues ve y practica un montón hasta que te salga. Es lo mismito. Pero pues sí, hay veces que te va a doler y que, pues sí, es parte de la ganancia, ¿no? Yo creo. Y sí, justo estoy muy contenta justo por eso. Oye, Salia, y bueno, ya nos compartiste cómo te ves físicamente en unos años, te ves totalmente recuperada o incluso mejor de cómo estabas antes, pero ¿cómo te ves a nivel personal más allá de la cuestión del derrame? ¿Tu vida cómo la ves en unos años? Pues mira, ahí tengo no tan claro como todo el camino. Obviamente esto es un golpe psicológico muy grande. Como te decía hace ratito, el primer año me dediqué a solo rehabilitarme físicamente, el segundo año a conseguir trabajo y dinero. Siempre empecé a trabajar a los 4 meses sí. Y así, o sea, yo dije, no me importa, no podía teclear, así no podía. Y borraba y tecleaba, y era una frustración. Y sientas con esta mano, pero no, o sea, pero empecé a trabajar a los 4 meses, pero en algo que relativamente sencillo, ¿no? Que era contestar mails. Pero ya después me fui rehabilitando más, y entonces al segundo año empecé a trabajar ya en lo que era mi industria. No sé si está bien que diga esto, porque qué tal si alguien de mi empresa lo ve, pero
cognitivamente también sigue siendo un reto muy grande, porque ya dejas de entender. Y entonces, pues es como si te estuvieran hablando así en chino. Güey, ¿qué me está hablando esta persona? Los clientes, porque sigo en ventas. Entonces los clientes de repente te preguntan cosas y me preguntan y yo digo, güey, ¿qué me habrá dicho? No tengo idea. Entonces la parte cognitiva y todo es como algo que quiero empezar ahorita a trabajar. Claro que sí la he trabajado, ¿no? Porque pues cuando recién salí del derrame, yo era muy buena haciendo sumitas, restitas, porcentajes sencillos, ¿no? Pero salí, literal es lo que pasó, o sea, este es el ejemplo, no sé por qué tenía que sumar 5 más 2. No. O sea, yo decía, me veía la mano y decía, estos son 5 y estos son 2. ¿Cuántos suman? Y decía, no quiero contar los dedos porque es hacer trampa. ¿Cuántos suman? ¿Cómo hago la suma? No, esa parte borrada no existe, o sea, no. No. O sea, es como si tu mente estuviera en blanco ahí. Se va algo como en blanco. Y ahora ya puedo hacer más sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes. Puedes hacer mucho más que yo, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Pero sí, ahora ya cada vez más, pero me sigo yendo a esa parte, o sea, muchas veces es como, no tengo idea de cómo hacerlo, no. Entonces la parte cognitiva sigue siendo un desafío. Sí, voy poco a poco, igualito que la rehabilitación, ¿no? De poco a poco, cada vez un reto más grande, más grande. Pero ahorita yo creo que sí tengo que poner mucha atención en esa parte, porque creo que es lo que sigue. O sea, en mi rehabilitación empírica, te digo, en mi sensación, que esto es muy importante también, esto sí lo quiero súper recalcar para la gente, y yo creo que para toda la gente, que sigan su intuición. O sea, la intuición es todo. Yo creo que es la sabiduría del universo, que yo creo en que, pues es que estamos hechos de universo, ¿no? O sea, y el universo es... Somos parte de... Somos parte de, y si tú... Estamos hechos de lo mismo que está hecho todo el universo. Exacto. Entonces, como, ¿por qué no podríamos tener la misma sabiduría que tiene la naturaleza, que tienen los animales, que tiene nuestro cuerpo, ¿no? De que si te cortas, sanas, sin que tengas que estar viendo que, ay, nada, que mira, sanas, ¿no? O sea, solito, tu cuerpo. Entonces yo pienso que tu cerebro te va dando las pautas. Claro que, o sea, no estoy diciendo que se alejen por completo de los métodos que ya existen, porque no, o sea, sí sirven, o los medicamentos sí sirven, pero también si sigues tu intuición, es como una rehabilitación más de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, yo siento que ahorita es momento de ver la rehabilitación cognitiva, un poco también de memoria, que también la memoria ahí como que a veces me falla. Sí me acuerdo, pero pues con sus variaciones, o sea, lo que te contaba hace rato, que ya yo no alcanzo a entender el tiempo cómo está, sino yo nada más lo veo como hechos que sucedieron en el pasado. No sé si pasaron hace una semana o hace un mes o hace un año. O sea, sí, por ejemplo, con las fotos me apoyo mucho porque digo, ok, aquí pasó esto en junio, en mayo, o sea, pasó esto. Pero si no tuviera esos como elementos, diría, Bien pudo haber sido en 1994. ajá, y es como, ok, ¿no? O sea, esas cosas. Sí, está chistoso. Oye, Sabeliar, para cerrar, yo creo fervientemente en que la culpa es parte del duelo. Es indefectible, inevitable que sintamos culpa cuando la gente que más amamos se muere, Ay, sí. porque es parte del duelo. Sí o sí, nadie se puede librar de sentir culpa por algo. Sí. Pero es una cosa muy distinta tenerla, Ajá, ¿no? O sea, tener la culpa, pues. ajá. Como yo lo veo, la gente, no, o sea, vaya, nadie tiene por qué verlo así, solo es mi manera de verlo y suena simplista,
pero de hecho es todo lo contrario porque ha sido un proceso muy complejo para llegar a algo tan sencillo, pero creo fervientemente que la gente se muere porque le toca morirse. Sí. Suena simplista, pero en realidad hay mucho por detrás, mucho análisis y mucha reflexión de por medio para llegar a la conclusión de que la gente se muere porque le toca morirse y punto. Sí. Sí. Sea la forma en la que sean, las circunstancias que sean, que se mueren porque les toca morirse. Me refiero a esto porque creo con todo mi corazón que no tienes absolutamente ningún tipo de culpa de la muerte de tus papás. Ninguno. Sí. Que murieron porque les tocaba morirse. Pero me gustaría hacer un ejercicio en el que yo no sé qué creencias tengas, no sé si sientes o crees que te están viendo, que te están escuchando. En ese aspecto, ¿tú qué crees? Ay, pues es que mira, yo he pasado por muchas formas de pensar. Como te digo, cuando te disocias completamente de la realidad y empiezas acá a pensar, o sea, muchas cosas, yo llegué a pensar que realmente sí estábamos en una simulación, que realmente sí estaba en la Matrix, porque era lo que veía. O sea, yo veía así la Matrix, ¿no? Y veía cómo el concepto de arriba y abajo me lo habían impuesto. Y entonces como que mi mente volaba mucho. Yo por mí, porque en mi casa mi papá era súper ateo, súper ateo, pero de que a mí me daba pena porque era cínicamente grosero con la gente que creía algo. O sea, era así, o sea, eso no estaba tan padre de mi papá. Y mi mamá sí creía en Dios. Entonces tenía como estas mezclas. Yo nunca tuve fe, no entendía lo que era la fe, porque sí en algún momento creí en Dios, pero luego pues, llegó otro momento en que dije, güey, no, pues no. Le tiraste más al agnosticismo. Ajá. Entonces, cuando pasa todo esto, o sea, sí siempre he creído en la fuerza del ser y de cuando tú eres fuerte viene de una sabiduría que tú no entiendes. Porque literal no puedes entender cómo haces que tu corazón lata o cómo haces cómo hace tu cuerpo para que la digestión suceda. O sea, son cosas incomprensibles para nosotros. Entonces, yo digo, creo en el universo y en su fuerza. Muchísimas veces le he pedido al universo, ay, nada más te voy a contar esta rapidísimo, justo hablando de esto. Un día, todo esto fue en pandemia. Entonces, pues, imagínate. Ya de por sí no se podía salir, pero luego yo tenía muchísimo pánico por la epilepsia. Entonces yo decía, ¿qué tal si me salgo a la calle y me da epilepsia y me quedo ahí tirada y luego ya no puedo hablar y luego, o sea, no van a saber a dónde? De hecho, tengo mi pulserita de por si cualquier cosa me pasa, ¿no? Entonces, un pánico, pero espantoso. Ya ves que te digo que empecé a trabajar a los 4 meses. He tenido como también de sí tengo trabajo, no tengo trabajo, porque hay momentos en los que mi cabeza ya no puede. O sea, que es como de, güey, no, es mucho pensar, es mucho, ya no puedo pensar, o sea, ya no tiene capacidad mi cerebro, no es que no quiera. Entonces, pues he cambiado de trabajos y así. En una de esas que cambié, después de este primero, tal vez era como justo esa transición, no encontraba trabajo otra vez. Y entonces yo ya no podía, o sea, era de, ya necesito el dinero para las medicinas y para sobrevivir y necesito trabajo, no estoy agarrando los puestos que yo ya tenía antes porque sé que no soy capaz de hacerlos, estoy agarrando puestos más chiquitos, pero ni así encuentro. Entonces, yo estaba en una desesperación horrenda. Entonces dije, voy al Oxxo y voy a comprar mi vicio, la Coca-Cola. El Oxxo estaba en mi edificio, salías a la esquina, tenías que dar vuelta a la otra esquina y ahí estaba. Bueno, yo iba con un pánico, y en aquel entonces también pues no podía caminar y yo tenía que irme agarrando a las paredes, así, ¿no? O sea, entonces en una de esas ya venía regresando
ya estaba a 2 edificios del mío y me entra una crisis de pánico, de ansiedad y todo. Y empiezo a decir, ya no puedo, güey, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya me rindo, ya no puedo, güey, ya no puedo, ya no, ya. O sea, porque también estos pensamientos de que ya no puedes y que quieres hacer cosas como desvivirte, pues pasan mucho, 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 mucho. Entonces yo dije, ya no puedo. O sea, ya me rindo, tiro la toalla, porque te digo, la he querido tirar muchísimas veces. Ya. Entonces dije, universo, güey. Porque yo así le hablo a mi pierna, al universo, así no, a mi pierna a veces le digo, a ver, cabrón, no mames, ya te tropezaste, chica, pon atención. O sea, así, ¿no? Y entonces, también le digo al universo, a ver, universo, ya no puedo, güey, neta, ya no puedo, ya estuve aplicando un montón de lugares, nadie me llama, sí necesito resolver esto, necesito que me ayudes, güey, o la neta, dejo de jugar el juego, ya. O sea, me quedo tirada ahí, ya, no voy a hacer nada. Entro a mi casa, o sea, 2 edificios después, entro a mi casa y me llaman de un trabajo y me dicen, oye, güey, sí nos gustó tu perfil, vente a trabajar con nosotros. Así. Y así como esa me han pasado muchas. Pueden ser casualidades, ok, pero yo creo que es el universo escuchándome, ¿no? Entonces yo creo en eso. Al mismo tiempo, pues te digo, sigo creyendo, obviamente eso se presta a que yo diga, claro, el arquitecto de la Matrix está diciendo, ya no me voy a divertir con esta muchacha, ya sí le voy a dar un poquito de ánimo, ¿no? Pero por el otro lado pienso es el universo, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué pensar, pero sí siento que mis papás tal vez están por ahí. A veces lo dudo. Y a veces digo, bueno, se acabó su vida, ya, fin. Y a veces digo, sigue su energía, porque pues tal cual, ¿no? La energía no se transforma y por ahí debe de estar. Tal vez ya no como ellos, no como esa conciencia, pero ya. O sea, como que ya dejé ir y tengo la duda, pero la duda bien, la duda no angustiosa, angustiante, de que si están en algún lugar, algún día los voy a volver a ver. Si no, no. Y ya. Y yo también ya me habré muerto y pues habré sentido lo que pasa en el siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues yo siento que ahí andan. Ya superé un poco también lo de la culpa. Te digo, a veces lo siento porque pues sí es un proceso muy largo todo, analizarte y todo, todas las terapias, todo. Sí sentí muchísima culpa, muchísima, pero también llegó un punto en el que dije, pues la vida es, así es, se acabó, pasa. Y si estás aquí y estás haciendo videos para redes sociales, para contar y compartir tu historia, también creo que algo de ti cree en el poder curativo del habla. Sí, sí. Para mí creo que es lo más curativo que hay. O lo que más te hunde. Porque si personas, yo siempre tuve esta actitud, ¿no? De sí, voy a poder, no me importa, ja, 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 haciendo chistes. Obviamente esos chistes estaban enmascarando el dolor. Sí, yo, todo. Y un día me encontré, porque también, pues te digo, no he tenido suerte con las personas que se dedican a la salud, ¿no? O sea, ya sean médicos o fisioterapeutas o hasta psicólogos. Un día, cuando tenía ese moretonzote que te cuento, llegó a la fisio que me estaba atendiendo, que en aquella ocasión me la habían pagado unas amigas que hicieron una colecta y tenía muy poquititas sesiones y pues ya llega esta chava, no sé qué, ve mi moretón y sí, con lógica me dice, güey, es que no te expongas. Pero no me lo dijo, oye, mira, no te expongas, sino fue un regaño.
es que tú, que piensas que estás bien, o sea, no, ni al caso, si te pasa algo va a ser mucho peor, o sea, ya no te muevas, ya no hagas así. Yo me sentí tan mal y dije, sí, ya, o sea, porque casi que mi cerebro estaba buscando también pretextos para ya rendirse, para ya decir, ay, sí es cierto, está muy difícil, mejor ya no, mejor a mí me pongo una cobija, ya. Entonces, porque es una lucha con tu cerebro, o sea, no, una locura. Por eso se me hace interesante, ¿no? Pero difícil. Entonces, me dice esto, se va, y literal yo empecé a hundirme en la cama, súper hundirme así, o sea, me acuerdo perfecto, así que me empecé a poner la sábana y me dice mi enfermera, ni madre, Sabelia, te vas a... Y me jaló la sábana, me dijo, tú no eres así, ni madres, güey, tú eres una chingada. Y tú te vas a... ¿Con qué buena actitud has tomado estas cosas? Tú te vas a recuperar como siempre has dicho que te vas a recuperar. No te deprimas. Entonces ahí dije, si es cierto, tienes toda la razón. O sea, yo a ella, a muchas personas, porque mi mejor amiga también me dijo, en 3 meses ya estás, en 3 meses. Entonces dije, pues, perfecto, en 3 meses. Entonces, no estuve en 3 meses tal cual, pero sí. Luego, esta fisio, tirándome. Si no hubiera existido esta enfermedad que se llama Alejandra, yo me hubiera hundido. Entonces, el habla es tan importante, lo que dices es tan fuerte, sea lo que sea. O sea, sea lo que sea. Vi otra conferencia también. Ay, bueno, yo soy súper fanática de TED Talk. Son muy buenas. ¿Verdad? Ujú. Son una belleza. Entonces, en una de esas habla de, no, la tengo que volver a ver porque ya no me acuerdo bien, solo tengo este recuerdo de que una persona estaba en una universidad y estaba regalando paletas. Así, ay, sí, tú que ya vas a entrar a la universidad, paleta, a todos. Y entonces había una chava en una fila que le dio una paleta. Y 4 años después, agarra la chava, que obviamente al chavo ni siquiera le puso atención, o sea, ni siquiera existió, ¿no? Porque era una persona más a la que le estaba dando paletas. Llega la chava y le dice, oye, quiero agradecerte que me dieras esta paleta porque yo estaba en la fila súper dudosa de si quería entrar a la universidad o no. Y entonces yo le dije a Dios o al universo, a quien le haya pedido, que le diera una señal buena de que sí tenía que entrar. Y llegó este chavo y le dio la paleta. Entonces ese pequeñísimo detalle la motivó a sacar su carrera y ser feliz, ¿no? Bueno, en su carrera. Entonces esto, ¿no? O sea, el poder del habla, lo que te dicen las personas, los comentarios, yo creo que deberías, o sea, todo eso importa, sí, ya sé. Que una cosa sí, esta es muy importante también para la gente que no lo está viviendo. Si no lo han vivido, no aconsejen. O sea, neta, oye, a mí me daba un coraje. Y a ver, me daban ganas de pegarle a las personas. Así de, güey, ya, pum. Porque, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, todo eso afecta mucho y salva o hunde. O sea, la verdad. Entonces, sí, 100% creo en el poder del habla. Y en un ejercicio curativo del poder del habla, supongamos que tus papás te están escuchando y si no te están escuchando, te lo estás diciendo a ti misma para curarte a ti misma. Para cerrar con esto, Sí. ¿qué le dirías a tus papás de Sabelia, de la mujer a la que criaron y que le pasó lo que le pasó y dónde está aquí? ¿Qué le dirías? Ay, no. Mira, ya nada más escuchar la pregunta ya me hace llorar. Ay, les diría que muchas gracias, que vean, que estén orgullosos. Yo a mi papá le prometí que todos los días de vida que siguiera teniendo,
iba a hacer lo mejor que pudiera por él. Hay veces que me deprimo mucho y es lo mejor que puedo hacer, ¿no? O sea, en ese momento. Pero les diría que estoy bien. O sea, que a pesar de que sí hay muchas cosas que me duelen, a pesar que hay muchas cosas que se me dificultan, estoy bien y que voy a seguir trabajando para estar bien. Y ni siquiera es para que estén orgullosos, sino por homenaje a ellos, ¿sabes? Como por homenaje, porque sus vidas, o sea, mi mamá pues dio la vida prácticamente por nosotros. Mi papá pues también hizo lo mejor que pudo y yo sé que el cariño era infinito. Entonces, pues justo quisiera decirles, estoy bien, muchas gracias, estoy bien, no se preocupen. Porque pues los papás, ¿no? Que siempre se preocupan. Sí, eso les diría a mis preciosos. Sí, y abrazaría mucho y les diría que los extraño mucho. Pero sí, eso, que estoy bien y que somos chingos. Ay, las groserías. También eso, que estamos orgullosos de quiénes somos. Sí, eso, exactamente.